Muy buenos días, que tenga usted un excelente inicio de semana. Ya son las 11 de la mañana y esto es un corte informativo. La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad informó que las mesas receptoras de opinión que se instalaron para la elección de comités ciudadanos y la consulta sobre presupuesto participativo cerraron sin incidentes. El consejero Mario Velázquez dio a conocer que se registraron 6.613 fórmulas ciudadanas y más de 19.000 proyectos de presupuesto participativo. Y en otros temas, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad, la Policía Federal y la Secretaría de Cultura pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia, movilidad y protección civil en torno a un homenaje que se le rindará a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Participan cerca de 1.750 elementos policíacos y las autoridades emitieron algunas recomendaciones, entre las que destacan llegar en transporte público, acudir con zapatos y ropa cómoda y respetar las indicaciones. Cabe mencionar que la estación Bellas Artes del metro se encuentra cerrada y por supuesto también en Capital 21 lo invitamos a ver esa transmisión especial del homenaje que se le rendirá al Divo de Juárez, Juan Gabriel, en punto de las 15 horas. Y en otros temas, las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana publicaron en la página www.uam.mx la lista complementaria de 1.074 aspirantes a licenciatura que han sido aceptados para ingresar al trimestre 2016, que déjeme comentarle, comenzará el 26 de septiembre y concluirá el próximo 8 de diciembre. Y el Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico hacia el interior del país para la tarde y noche de este lunes, se prevén lluvias fuertes en la Ciudad de México. Tomen sus precauciones y por supuesto les recomendamos no salir sin su paraguas. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es buena al registrarse 21 puntos en las delegaciones Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Y el dólar se vende este lunes en 18 pesos con 3 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 18 pesos con 97 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Recuerde que también puede seguir nuestra transmisión a través de www.capital21.df.gov.mx/radio, la estación de radio de Capital 21, frecuencia CDMX. Y por supuesto también queremos escuchar todos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en estos momentos en su pantalla. Hasta aquí el corte informativo. Lo dejo con un reporte vial.